el corazón del bullicioso Distrito Federal, donde las luces del cine brillan con fuerza, se oculta una historia que pocos conocen. Leonor Gómez, una actriz que grabó más películas que la legendaria María Félix, se convirtió en un ícono del cine mexicano. Pero, ¿a qué costo? Su vida es un enigma, un rompecabezas de decisiones y sacrificios. Desde su infancia, Leonor fue marcada por la tragedia. Creció en un hogar donde el amor era escaso y la ambición desmedida. Su madre, una mujer fuerte pero rota, siempre le decía: el éxito no es suficiente si no tienes a quien amar. Esta frase resonó en su mente, convirtiéndose en un eco constante. ¿Podría ella alcanzar la grandeza sin perder su humanidad en el camino? A medida que su carrera despegaba, Leonor se enfrentaba a un dilema moral. Las ofertas de papeles en películas taquilleras llegaban a raudales, pero muchas de ellas la obligaban a sacrificar su integridad. En una de esas ocasiones, le ofrecieron un papel que la convertiría en la estrella del momento, pero a cambio, tendría que traicionar a su mejor amiga, otra actriz en ascenso. La presión era abrumadora. ¿Debería seguir su ambición o proteger a quien siempre había estado a su lado? Mientras las luces del set iluminaban su rostro, una sombra de duda se cernía sobre ella. Cada sonrisa que daba frente a la cámara ocultaba un profundo conflicto interno. ¿Era realmente feliz? ¿O estaba atrapada en una trampa de fama y soledad? La pregunta la atormentaba, y cada vez que se miraba en el espejo, veía a una extraña. Un día, mientras filmaba una escena crucial, un giro inesperado cambió todo. En medio de la grabación, su amiga, a quien había traicionado, apareció en el set. La mirada de traición en sus ojos fue un golpe devastador. Leonor sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Era este el precio de la fama? ¿Valía la pena perder a quienes amaba por un puñado de aplausos? La tensión creció, la escena se detuvo, y el silencio se apoderó del lugar. Todos los ojos estaban fijos en ella, esperando su reacción. En ese instante, Leonor se dio cuenta de que su vida era un escenario, pero el guión lo había escrito el miedo. ¿Podría redimirse, o estaba condenada a vivir con el peso de su decisión? La historia de Leonor Gómez es un viaje a través de la ambición, la traición y la búsqueda de la verdad. En un mundo donde la fama brilla con intensidad, ¿qué se necesita para mantener la luz del alma encendida? ¿Es posible encontrar la redención en medio de la oscuridad? La respuesta a estas preguntas podría cambiarlo todo. Así comienza la travesía de una mujer que, a pesar de su éxito, se enfrenta a la soledad más profunda. ¿Podrá Leonor reconciliar su vida en la pantalla con la realidad que vive fuera de ella? La historia apenas comienza y el destino de Leonor está en juego. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás del mito? En 1933, Des Noves Muricio del banquete resonaba en el aire. Las risas y los murmullos se entrelazaban con el aroma del mole que Leonor Gómez servía con destreza. Era su debut en Corazón Sones en Derrota, una película que prometía ser un hito en su vida. Pero ¿qué había detrás de esa sonrisa que iluminaba su rostro? Leonor no solo era una actriz, era una mujer atrapada entre dos mundos. En el escenario su talento brillaba. Fuera de él, la sombra de su pasado la perseguía. Desde pequeña había aprendido a ocultar sus emociones. La vida en su hogar era un constante tira y afloja entre el amor y el dolor. Su madre, una mujer fuerte, había sacrificado todo por sus sueños. Pero el precio fue alto. Leonor creció con la sensación de que debía ser perfecta, de que cada actuación debía ser un reflejo de las expectativas que otros tenían de ella. Mientras servía el mole, sus manos temblaban. No era solo el nerviosismo del debut, era el eco de las palabras de su madre resonando en su mente. Nunca muestres debilidad, le había dicho. Esa frase se convirtió en su mantra, pero también en su prisión. ¿Qué pasaría si mostraba su verdadero yo? ¿Y si el mundo la rechazaba? El banquete estaba lleno de figuras influyentes, productores, directores, críticos. Todos observaban, todos juzgaban. Leonor sentía sus miradas como dagas. La presión era abrumadora. En su interior, una batalla se libraba. Por un lado, el deseo de ser reconocida, de brillar en la pantalla grande. Por otro, el miedo a ser vista como realmente era, una mujer llena de inseguridades y dudas. Mientras servía el mole, recordó la primera vez que se subió a un escenario. Tenía solo 10 años. La emoción había sido pura, pero también había sentido el peso de las expectativas. Desde entonces, cada actuación había sido un intento de llenar un vacío que nunca parecía llenarse. ¿Era suficiente su talento? ¿Podría alguna vez ser suficiente? El banquete continuaba, y Leonor se movía entre las mesas, sonriendo, riendo,
pero su mente estaba en otro lugar. La risa de los demás sonaba distante. En su corazón, una pregunta la atormentaba: ¿quién soy realmente? Esa pregunta la seguía como una sombra. ¿La actriz que todos admiraban era realmente ella, o este era solo una máscara que había creado para sobrevivir? Un crítico se acercó, su mirada era penetrante. Leonor sintió un escalofrío. ¿Qué te inspira a actuar?, le preguntó. La pregunta la golpeó como un rayo. ¿Qué la inspiraba? ¿El deseo de ser amada? ¿La necesidad de escapar de su realidad? ¿O tal vez, el anhelo de ser vista, de ser comprendida? La respuesta se quedó atrapada en su garganta. No podía decirle que actuaba para olvidar su dolor, para llenar el vacío que sentía en su vida. No podía mostrar su vulnerabilidad. En su mente, la voz de su madre resonaba de nuevo. Nunca muestres debilidad. Pero, ¿acaso no era eso lo que hacía el arte? ¿No era el arte una forma de mostrar la verdad, incluso cuando duele? El crítico sonrió, pero Leonor vio la curiosidad en sus ojos. La presión aumentaba. La sala parecía girar a su alrededor. En ese momento, se dio cuenta de que su lucha interna no era solo suya. Era un reflejo de la lucha de muchas mujeres. Mujeres que, como ella, habían sido enseñadas a ocultar su dolor, a sonreír mientras su corazón se rompía. La noche avanzaba, y el banquete se convertía en un torbellino de emociones. Leonor se sentía atrapada en una red de expectativas. La actuación era su refugio, pero también su condena. Podría liberarse de las cadenas que la mantenían prisionera. Podría encontrar la valentía para ser auténtica, incluso si eso significaba arriesgarlo todo. Mientras el banquete llegaba a su clímax, Leonor tomó una decisión. No podía seguir viviendo en la sombra de su propia vida. Tenía que enfrentar sus miedos. Tenía que encontrar su voz. En ese instante comprendió que su verdadero talento no radicaba solo en su capacidad histriónica, sino en su habilidad para conectar con la humanidad que todos llevamos dentro. La noche no solo marcaría su debut en el cine, sería el comienzo de un viaje hacia el autodescubrimiento, un viaje que la llevaría a explorar no solo su arte, sino también su alma. La lucha interna que había llevado durante años comenzaba a desvanecerse. Leonor Gómez estaba lista para brillar, no solo como actriz, sino como mujer. Leonor miraba al espejo. Su reflejo era un collage de emociones. Cada día se transformaba en alguien diferente, desde la comadre peleonera que gritaba en el mercado hasta la vendedora de lotería que sonreía con esperanza. Pero, ¿quién era realmente? Esa pregunta la atormentaba. La vida de Leonor era un escenario. Cada papel que interpretaba era una máscara. La comedia y el drama se entrelazaban en su existencia. Sin embargo, detrás de cada risa había un eco de tristeza. La lucha interna se hacía más intensa. Su carrera brillaba, pero su vida personal se desmoronaba. En el fondo, Leonor sentía que estaba perdiendo su esencia. La presión de ser siempre la mejor la consumía. ¿Era suficiente ser una buena actriz, o necesitaba ser más que eso? La búsqueda de su identidad la mantenía despierta por las noches. Las sombras de sus pensamientos la seguían, como un espectro que no podía ignorar. Un día, mientras vendía boletos de lotería, un niño se acercó. Sus ojos brillaban con inocencia. ¿Qué harías si ganaras?, le preguntó. Leonor sonrió, pero su corazón se hundió. La respuesta era complicada. ¿Qué haría ella con un premio? ¿Compraría la libertad que tanto anhelaba? ¿O se perdería aún más en el laberinto de su propia mente? La pregunta resonaba en su interior. La lucha entre el deseo y la realidad la desgastaba. Cada vez que se miraba al espejo, veía a una extraña. La mujer que había sido se desvanecía. La presión de cumplir con las expectativas la ahogaba. La risa de la comadre peleonera se convertía en un grito de auxilio. Las noches se tornaban más largas. En su habitación, las paredes parecían cerrarse. Los recuerdos de su infancia la atormentaban. La niña que soñaba con ser actriz se había perdido en el camino. La vida no era un cuento de hadas. Era una batalla constante entre lo que quería ser y lo que debía ser. Un día, decidió enfrentar sus demonios. Se sentó en un parque, rodeada de desconocidos. Observó a la gente. Cada rostro contaba una historia. ¿Cuántos de ellos llevaban una carga similar? La soledad era un sentimiento universal. Leonor se dio cuenta de que no estaba sola en su lucha. Todos llevaban máscaras, ocultando sus verdades. La idea de la autenticidad comenzó a germinar en su mente. ¿Qué pasaría si dejara de interpretar? ¿Qué pasaría si se mostrara tal como era? La idea era aterradora.
La vulnerabilidad era un riesgo. Pero, ¿qué era la vida sin riesgo? La lucha por ser auténtica se convirtió en su nuevo papel. Decidió dar un paso hacia la verdad. En su próximo espectáculo, se presentó sin máscaras. Habló de sus miedos, de sus inseguridades. La audiencia quedó en silencio. La conexión fue instantánea. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de liberación. La verdad la había liberado. La ovación fue ensordecedora. Pero más allá del aplauso, Leonor sintió algo más profundo. Había encontrado su voz. La lucha interna no había desaparecido, pero ahora tenía un propósito. La autenticidad se convirtió en su nueva arma. La comadre peleonera y la vendedora de lotería eran solo partes de un todo. La vida de Leonor comenzó a cambiar. Aprendió a abrazar sus imperfecciones. La lucha interna se transformó en un viaje de autodescubrimiento. Cada día era una nueva oportunidad para ser ella misma. La presión de ser perfecta se desvaneció. La libertad llegó con la aceptación. Sin embargo, el camino no era fácil. Había días en que la sombra de la duda regresaba. La pregunta seguía acechando. ¿Era suficiente? Pero ahora, Leonor sabía que la respuesta no estaba en los aplausos, sino en la conexión con su verdadero yo. La lucha interna se convirtió en su mayor fortaleza. La vida es un escenario, y cada uno de nosotros tiene un papel que interpretar. Pero, ¿qué sucede cuando el papel se convierte en una prisión? Leonor había encontrado la clave para salir. La autenticidad era su salvación. La lucha nunca se detendría, pero ahora estaba lista para enfrentarla. La escena se abre en una panadería oscura y polvorienta. El aroma del pan recién horneado se mezcla con el aire pesado de la culpa. Leonor, con su delantal manchado de harina, observa a través de la ventana. Fuera, un niño pequeño, con ropas desgastadas y ojos hambrientos, se aferra a un trozo de pan que apenas le queda. Su estómago ruge como un león enjaulado. Leonor siente un tirón en su corazón. La panadería es su mundo, su refugio. Pero el niño representa algo más, una elección. ¿Debería ayudarlo? La pregunta resuena en su mente, como un eco que no se apaga. La compasión choca con su deber. Ella es la dueña del negocio, y su responsabilidad es mantenerlo a flote. Pero, ¿a qué costo? Mientras el niño se acerca, Leonor recuerda su propia infancia, recuerdos de días felices, de risas y juegos, pero también de momentos de hambre, de noches frías sin un abrigo. La lucha por sobrevivir la ha moldeado. Ahora, en su papel de panadera mezquina, se enfrenta a un dilema que la consume. ¿Es el deber más importante que la compasión? El niño la mira con ojos llenos de esperanza. Su mirada es un espejo que refleja la lucha interna de Leonor. Ella siente que el peso de su decisión podría aplastarla. Si ayuda al niño, ¿qué pasará con su negocio? Y si lo denuncia, la idea la hiere. La panadería es su vida, pero el niño es un recordatorio de su humanidad. La tensión crece. Leonor se siente atrapada en una red de decisiones. Cada segundo que pasa, el niño se acerca más. Su estómago ruge de nuevo y el sonido resuena en la panadería vacía. Leonor se pregunta si el niño ha comido hoy. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tuvo una comida caliente? La culpa la envuelve como una sombra. En un momento de debilidad, Leonor se acerca a la puerta. Su mano tiembla al abrirla. El aire frío la golpea, y el niño la mira con una mezcla de miedo y esperanza. Ella siente que su corazón late con fuerza. La compasión lucha por salir, pero el deber la retiene. ¿Qué tipo de panadera sería si no protege su negocio? El niño, con su voz temblorosa, le pregunta si puede tener un poco de pan. La pregunta es simple, pero el peso de la respuesta es abrumador. Leonor siente que el mundo se detiene. En su mente, las imágenes de su infancia se entrelazan con la realidad del niño. La lucha por la supervivencia es la misma, pero las circunstancias son diferentes. Mientras el niño espera, Leonor se siente como una prisionera de su propia vida. La panadería, que una vez fue su sueño, ahora se convierte en una cárcel. La culpa la consume. ¿Es realmente tan importante el dinero? ¿Vale más que la vida de un niño? La pregunta la atormenta. La compasión y el deber se enfrentan en una batalla silenciosa. Finalmente, Leonor toma una decisión. Con un gesto tembloroso, se agacha y le ofrece al niño un trozo de pan. Sus manos se encuentran y en ese instante, el mundo se desvanece. La mirada del niño brilla con gratitud. Leonor siente que su corazón se libera, aunque el miedo aún la acecha. ¿Qué pasará ahora? ¿Perderá su negocio? Pero en ese momento, la compasión gana. El niño se aleja, y Leonor observa cómo se aleja con el pan en sus manos. La panadería sigue siendo su refugio, pero ahora está marcada por una nueva luz. La decisión la ha transformado.
La lucha interna no ha terminado, pero ha encontrado un camino hacia su humanidad. La tensión se disipa, pero la pregunta persiste: ¿es el deber más importante que la compasión? Mientras la escena se desvanece, Leonor se queda sola en la panadería. La luz del sol entra por la ventana, iluminando el polvo en el aire. Ella respira hondo, sintiendo el peso de su decisión. La lucha continúa, pero ahora hay esperanza. La compasión ha encontrado un lugar en su corazón, y eso es suficiente para seguir adelante. Leonor se miró en el espejo. La luz del camerino iluminaba su rostro, pero no podía ver más allá de la superficie. 3 personajes, 3 identidades, pero ¿quién era realmente ella? La pregunta la atormentaba. Cada vez que se ponía un disfraz, sentía que se alejaba más de sí misma. En Dios los cría, interpretó a una madre abnegada, una joven rebelde y una anciana sabia. Cada papel era un reto, una oportunidad para brillar, pero a medida que la aclamación crecía, también lo hacía su confusión. ¿Era la ovación del público un reflejo de su talento o simplemente un eco de lo que querían ver? La madre que interpretó era un símbolo de sacrificio. Cada lágrima que derramaba en la pantalla resonaba con su propia historia. Había momentos en que se sentía atrapada en el papel, como si la vida real se desvaneciera. La presión de ser perfecta la consumía. ¿Era suficiente ser solo una actriz, o debía ser algo más? La joven rebelde, por otro lado, representaba todo lo que ella había reprimido: la libertad, la pasión, el deseo de romper cadenas. Pero al salir del set, esa chispa se apagaba. La realidad la golpeaba con fuerza. La industria la veía como un rostro, no como un ser humano. ¿Cómo podía ser auténtica en un mundo que valoraba la imagen sobre el alma? La anciana sabia era su refugio. En ella encontró consuelo. Era un personaje que hablaba de la experiencia, de la vida vivida. Pero incluso en ese papel había un vacío. La sabiduría que compartía no era suya. Era un eco de lo que había aprendido de otros. ¿Podía realmente ofrecer algo genuino si su propia voz estaba silenciada? Cada día, Leonor se enfrentaba a un dilema. La fama la abrazaba, pero también la asfixiaba. Las luces brillantes del escenario la deslumbraban, pero la oscuridad de su propia identidad la perseguía. ¿Era una actriz o una marioneta? La línea se desdibujaba. En una noche de estreno, mientras el público aplaudía, sintió un nudo en el estómago. La ovación era ensordecedora, pero su corazón latía con fuerza. ¿Qué pasaría si dejaba de actuar? ¿Qué quedaría de ella? La idea de despojarse de las máscaras la aterraba. Pero, ¿acaso no era eso lo que realmente deseaba? Las críticas la seguían. Algunos la elogiaban, otros la despreciaban, pero todos la veían como un producto. La industria la había moldeado. Pero ¿quién era ella en realidad? La búsqueda de su identidad se convirtió en una batalla interna. Cada papel era un reflejo distorsionado de su ser. En su mente, las voces se multiplicaban. La madre le decía que debía ser fuerte. La joven rebelde la instaba a liberarse. La anciana sabia le recordaba que la vida era efímera. ¿A quién debía escuchar? La confusión la envolvía como una niebla densa. Una noche después de un ensayo, se sentó sola en el suelo del camerino. Las luces estaban apagadas y el silencio era abrumador. Se permitió llorar. Las lágrimas caían como un torrente. Era un momento de vulnerabilidad. En ese instante, comprendió que no podía seguir así. Necesitaba encontrar su voz, su verdad. La lucha por su identidad se intensificaba. Cada día era un nuevo desafío. La presión de ser perfecta la empujaba al borde. Pero en su interior, una chispa comenzaba a encenderse. La idea de ser auténtica, de mostrar su verdadero yo, la llenaba de esperanza. Decidió que no podía seguir interpretando personajes que no la representaban. Quería contar historias que resonaran con su propia experiencia. La búsqueda de su identidad se convirtió en su misión. Ya no quería ser solo un rostro en la pantalla, quería ser un alma que conectara con el público. El camino no sería fácil, había mucho que enfrentar, pero estaba dispuesta a luchar. La batalla por su identidad apenas comenzaba. En su corazón sabía que la autenticidad era el verdadero arte, y así, con cada paso, se acercaba más a la mujer que siempre había querido ser. Leonor se levantó del suelo, miró su reflejo una vez más. Esta vez, vio algo diferente. No era solo una actriz. Era una mujer en busca de su verdad. La lucha continuaría, pero estaba lista para enfrentarse a ella. La búsqueda de su identidad se había convertido en su mayor papel, y estaba decidida a interpretarlo con valentía. La luz tenue del atardecer se filtraba a través de las ventanas del viejo estudio. Leonor
Con su cabello plateado y su mirada profunda, contemplaba las sombras que danzaban en las paredes. Había pasado más de 4 décadas frente a las cámaras, pero ahora, en su soledad, se preguntaba qué legado realmente había dejado. Las imágenes de sus películas pasaban por su mente como un carrusel. Risas, lágrimas, amores perdidos. Cada papel que había interpretado era un fragmento de su alma. Pero, ¿había hecho el bien? ¿Había inspirado a otros o simplemente había alimentado sus propias ambiciones? La pregunta la atormentaba. Mientras revisaba viejas fotografías, una en particular la detuvo. Era una imagen de su primer gran éxito. La sonrisa en su rostro era radiante, pero había algo más, una chispa de egoísmo. En su búsqueda de la fama, había olvidado a aquellos que realmente la amaban. La culpa la envolvía como una niebla densa. Recordó a su mejor amiga Clara, siempre a su lado, apoyándola en cada paso. Pero cuando Leonor alcanzó la cima, Clara se desvaneció. La presión del éxito había creado una brecha entre ellas. ¿Era el precio de la fama demasiado alto? La traición de la ambición había costado su amistad más valiosa. El eco de las risas en las fiestas de estreno resonaba en su mente. La gente la aclamaba, pero ¿quién la conocía realmente? La soledad se había convertido en su compañera más fiel. En medio de la multitud, se sentía vacía. La fama no llenaba el vacío que había creado en su vida personal. Mientras la noche caía, Leonor se sentó en su sillón favorito. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero su corazón estaba en la penumbra. Se preguntaba si había hecho lo suficiente. ¿Había utilizado su plataforma para el bien? ¿O este mento, por el contrario, había contribuido a un mundo superficial y vacío? La televisión estaba encendida, mostrando un documental sobre su carrera. Las palabras de los críticos resonaban en su mente. Una actriz brillante pero egoísta. Cada elogio era un puñal. La verdad era innegable. Había sacrificado relaciones, momentos y sobre todo, su propia felicidad en el altar de la fama. Un recuerdo la golpeó con fuerza. La última vez que vio a Clara, habían discutido. Leonor había estado tan absorta en su carrera que no escuchó el dolor en la voz de su amiga. Siempre estás ocupada, Leonor. Nunca tienes tiempo para mí. Las palabras de Clara eran un eco que la perseguía. ¿Cuántas veces había ignorado a quienes la rodeaban? La angustia la invadió. Se levantó y caminó hacia el espejo. Se miró a los ojos, buscando respuestas. ¿Era realmente la persona que quería ser? La imagen reflejada le devolvía una mirada de desasosiego. La lucha interna era palpable. La ambición había sido su motor, pero también su prisión. Las lágrimas comenzaron a caer. ¿Era demasiado tarde para cambiar? ¿Podía redimirse? La vida no se trataba solo de éxitos y aplausos. Se trataba de conexiones, de amor y de empatía. Leonor se dio cuenta de que había perdido de vista lo que realmente importaba. La noche avanzaba y el silencio se hacía pesado. La culpa la abrazaba con fuerza. Se sentó de nuevo, rodeada de recuerdos. Cada película, cada éxito, era un ladrillo en la pared que había construido a su alrededor. Una muralla que la aislaba del mundo real. En su mente, una pregunta resonaba: ¿qué pasaría si pudiera volver atrás? Si pudiera cambiar sus decisiones, ¿haría lo mismo? La respuesta era incierta. La ambición había sido su guía, pero también su perdición. La lucha entre el deseo de ser reconocida y la necesidad de ser amada la consumía. Finalmente, se dio cuenta de que el verdadero legado no se mide en premios o reconocimientos. Se mide en las vidas que tocamos, en las relaciones que cultivamos. Leonor sabía que debía enfrentar su pasado. La redención no sería fácil, pero era un camino que debía recorrer. Con un suspiro profundo, se levantó. La noche aún era joven. Había tiempo para cambiar, para buscar a Clara y pedir perdón. La vida era un viaje lleno de decisiones. Y aunque el camino hacia la redención sería difícil, estaba lista para enfrentarlo. La lucha por su propia moralidad apenas comenzaba. La historia de Leonor Gómez comienza en un pequeño pueblo, donde la vida parece transcurrir sin prisa. Sin embargo, detrás de su rostro sereno se oculta un torbellino de emociones. Desde joven, Leonor soñó con ser actriz. Las luces del escenario la llamaban, pero la realidad era otra. Su familia enfrentaba dificultades económicas. Cada día, la lucha por sobrevivir opacaba sus sueños. Un día, recibió una oferta inesperada. Un productor de cine la vio en una obra local y le propuso un papel
papel en una película. Era su oportunidad. Pero, ¿a qué precio? Leonor se debatía entre el deseo de brillar y la lealtad a su familia. La presión era abrumadora. Debería dejar todo atrás por un sueño que podría desvanecerse. Mientras se preparaba para el casting, su mente estaba llena de dudas. Recordaba las noches en las que su madre lloraba por no poder pagar las cuentas. La culpa la consumía. ¿Era egoísta por querer seguir su pasión? Cada vez que se miraba al espejo, veía a una joven llena de esperanza, pero también a una hija que podría decepcionar a su familia. El día del casting llegó. Leonor se vistió con su mejor atuendo, pero su corazón latía con fuerza. En la sala de espera, otras aspirantes la rodeaban. Todas tenían el mismo sueño, pero también la misma desesperación. La competencia era feroz. ¿Qué la hacía diferente? ¿Por qué ella merecía el papel? La pregunta la atormentaba. Cuando finalmente entró a la sala, el productor la miró con curiosidad. Leonor respiró hondo y comenzó a actuar. En ese momento se olvidó de todo. Se convirtió en el personaje, sintió su dolor, su alegría. Pero al finalizar, la realidad la golpeó. El productor sonrió, pero sus palabras fueron un balde de agua fría. Eres talentosa, pero necesitamos a alguien más comercial. El rechazo la hirió profundamente. Regresó a casa con el corazón roto. Su familia la esperaba, ansiosa por escuchar la noticia. ¿Cómo podría contarles que su sueño se había desvanecido? La culpa la envolvía como una sombra. En su mente la pregunta resonaba, ¿valía la pena perseguir un sueño que podría destruir a quienes amaba? Los días pasaron y la presión aumentó. Leonor se sentía atrapada entre dos mundos. Por un lado el deseo de ser actriz, por otro, la responsabilidad hacia su familia. Cada vez que veía una película, sentía una punzada de envidia. ¿Por qué otros podían lograrlo y ella no? La frustración la consumía. Una noche, mientras revisaba viejas fotos, encontró una imagen de su madre en su juventud, sonriendo, llena de sueños. Leonor sintió un nudo en la garganta. Su madre había sacrificado tanto por ella. ¿Podía ser tan egoísta de seguir su camino? La lucha interna se intensificaba. La pregunta seguía ahí, como un eco en su mente. Decidió hablar con su madre. La conversación fue difícil. Leonor expuso sus deseos, sus miedos. Su madre la escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos. Hija, siempre quise que fueras feliz, pero también quiero que seas responsable. Las palabras de su madre la atravesaron. ¿Qué significaba ser feliz? ¿Era suficiente conseguir un sueño, aunque eso significara dejar atrás a su familia? La noche se volvió un mar de pensamientos. Leonor se sentó en su cama, mirando por la ventana. Las estrellas brillaban, pero su corazón estaba nublado. La vida no era sencilla. Las decisiones pesaban como piedras. ¿Debería renunciar a su sueño por amor? ¿O arriesgarlo todo por una oportunidad que podría no llegar nunca? Finalmente tomó una decisión. No podía dejar que el miedo la paralizara. Decidió seguir adelante, pero con una condición: su familia siempre sería su prioridad. Se inscribió en clases de actuación, pero también buscó un trabajo para ayudar en casa. La lucha no terminó, pero encontró un equilibrio. La vida era un camino lleno de decisiones difíciles, pero cada paso la acercaba a su sueño. La historia de Leonor Gómez es un recordatorio de que detrás de cada rostro en la pantalla hay una vida llena de luchas y decisiones. Cada actor, cada actriz, lleva consigo un mundo de emociones. La búsqueda de la felicidad a menudo implica sacrificios. Si quieres conocer más sobre estas historias ocultas del cine, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en este viaje a través del tiempo.